Muy bien. Bueno, mis amados, pues que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con las clases, esta clase que tiene que ver con raíces hebreas, su contexto y todo lo que el Padre, pues bueno, eh, está estableciendo, ¿verdad? En estos puntos que son primordiales, son muy especiales. Y bueno, recordemos que hay una dinámica que estamos teniendo, y si hay preguntas al final, bueno, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, ¿verdad? Que siempre serán muy buenos. Bueno, estamos hablando en una dinámica muy interesante acerca estuvimos hablando en la clase pasada de la estrategia que ha habido para desacreditar todo lo que tiene que ver con las raíces hebreas. Desde una perspectiva, decíamos la clase pasada, helénica, romana, y bueno, de ahí surge todo lo que es el pensamiento o el cristianismo, ¿no? Desde la influencia que se establece en la teología, amados, o bueno, en la historia de lo que se le conoce como crecimiento de, vamos a llamarle así, iglesia. Recuerden que hubo una época donde lo único que se enseñaba era a través de las escuelas griegas, que era lo que decíamos la vez pasada, y esta fue la influencia para aquellos maestros de teología en ese tiempo, que se le llamaron los padres de la iglesia. Entonces, los padres de la iglesia fueron altamente influenciados por el pensamiento heleno o griego, que tiene que ver, recuerden que el helenismo tiene que ver con lo griego, con el pensamiento griego, pero el pensamiento griego absorbió y fue un punto vital para lo que es el Imperio Romano, ¿no? Entonces, el Imperio Romano toma mucha influencia de todo lo que es lo griego, y por eso nosotros vemos una mezcla en el romanismo o en el Imperio griego, vemos toda una mezcla e influencia, y eso es lo que permeó, decíamos la clase pasada, el pensamiento hebreo. Entonces, lo que nosotros estábamos hablando la clase pasada, ¿verdad? Era de este pensamiento, cómo influye sobre Roma, influye sobre lo que hoy en día, y eso es muy vital, porque ustedes van a escuchar mucha gente que se vuelve un defensor de la famosa sana doctrina, ¿no? Y es que es la sana doctrina la que tenemos que defender, pero realmente muchas personas que hoy, al desacreditar las raíces hebreas, lo único que están caminando es bajo este mismo pensamiento, ¿no? De defender una idea, pero sin el origen. Recordemos que en las primeras clases estuvimos hablando que esto tiene que ver con que se perdió el origen, con que se perdió la esencia, la sustancia. O sea, al perderse la esencia y la sustancia, lo único que hicieron estos pensadores o este tipo de teólogos, pues, lo que hicieron fue fundamentarse no sobre la raíz hebrea o el origen, sino sobre la raíz griega, helena y romana, y por eso nosotros vemos el resultado de lo que hoy se le llama cristianismo, ¿verdad? Y bueno, palabras que son muy básicas y muy fundamentales hoy en día lo que conocemos como iglesia, que defienden esto, ¿no? Entonces, es algo, pues, ya ni para que caigamos en la depresión, ¿verdad? Pero simplemente es algo que es triste, porque lamentablemente hoy los mismos predicadores que atacan tanto las raíces hebreas, lo único que están haciendo es fundamentarse sobre esta postura helénico-griega, y para ellos están defendiendo una supuestamente sana doctrina, cuando realmente no se dan cuenta que están defendiendo algo que vino de una mezcla o vino a tergiversar. Recordemos que estas escuelas y concilios, como decíamos la vez pasada, desjudaizaron a Yeshua, y de hecho eso es algo que vamos a hablar ahorita, en su contexto original. En su contexto original,
Y entonces surge un movimiento y por eso hoy en día, a partir de eso, pues sí, lamentablemente surge un nuevo pensamiento religioso que se le llama el cristianismo. Y aunque, bueno, muchos defienden el tema de la reforma, acuérdense que esto, bueno, a los que no conocen mucho, más o menos por el siglo XV, pues estamos hablando más o menos del año 1500, o sea, ya habían pasado 1500 años después del conteo, o como se le conoce, ¿no? Del nacimiento de Yeshua. Hay una separación del catolicismo romano o del cristianismo romano, y se le llama el cristianismo protestante o evangélico. Pero, y de hecho ahí es donde muchos que defienden a personajes como Lutero y personajes como que salieron del contexto romano, pero cuando nosotros seguimos viendo la historia, pues simplemente aunque salieron de un contexto, o sea, dejaron de poner imágenes en las congregaciones, que es lo que caracteriza mucho el cristianismo romano, pero nos damos cuenta que las mismas posturas siguen igual, ¿no? O sea, en cuanto al pensamiento griego, en cuanto al pensamiento heleno, en cuanto a desjudaizar a Yeshua y sacar el contexto hebreo y establecer solamente el pensamiento griego. Entonces, de hecho, muchos defienden lo que hizo Martín Lutero. Cuando ustedes ahí escuchen de este personaje que fue uno de los precursores de la Reforma, pero Martín Lutero era antisemita. O sea, antisemita tiene que ver con que odiaba a los judíos. Algunos registros, o sea, recuerden que esta clase de todo esto es mucha historia, ¿se acuerdan? Entonces, por eso deben de tener mucha historia. Pero dicen muchos registros de historia que Martín Lutero, no sé cuánto tengan aquí ustedes en el Evangelio, como se dice, ¿no? En el lenguaje cristiano, ¿no? ¿Cuánto tienes? Pero había un himno, yo me acuerdo que en la iglesia bautista lo cantábamos mucho, que se llama Castillo Fuerte. Castillo Fuerte se llama Castillo Fuerte. Y bueno, ¿no? Yo me acuerdo que lo cantábamos en la Bautista. Que la Bautista es un movimiento tradicional, ¿no? Congregacional. Y ese himno lo escribió Martín Lutero, pero muchos, o bueno, en ciertos registros históricos dicen que Martín Lutero escribió ese himno cuando estaba viendo cómo flagelaban judíos, cómo los estaban latillando. Y esa fue su inspiración para escribir Castillo Fuerte. Y entonces, de hecho, googleenlo incluso, o sea, ustedes métanse a Google y ustedes pongan que hay una estatua afuera de una congregación, de una iglesia. Martín Lutero era alemán, entonces hay una congregación que es muy característica en Alemania, que se construyó a favor de Martín Lutero, y afuera de esa iglesia cristiana evangélica que se le llama Movimiento Luterano, hay afuera una estatua burlándose de los judíos, o sea, está un judío o un cuerpo de rabino, pero con cara de cochino, de cerdo, y recuerden que en la ley o en el pensamiento hebreo, bueno, el cerdo tiene que ver, pues bueno, es parte del kashrut o de la comida, ¿no? Que hay ciertas cosas que, bueno, ese es otro tema, pero bueno, es como una ofensa, pues, para el pensamiento hebreo. Entonces, hay una estatua burlándose o agrediendo al pueblo judío y tiene que ver con todo el contexto antisemita. Esto es algo que bueno, en esencia es lo que yo les hablo, pues, porque así es mucho, ¿no? O sea, vamos a ver que todo esto ha ido caminando, y por eso hoy en día lo que nosotros vemos que atacan todo lo que es el movimiento o el pensamiento hebreo, hay un antisemitismo como una cepa o una semilla que está ahí. Entonces, el problema, ¿verdad? Mucha gente con muy buenos, con buen corazón, pues ha buscado a Dios aún, ¿no? Y bueno, movimientos tradicionales como los bautistas, los pentecostales, movimiento tradicional como el wesleyano, que es el movimiento metodista, el movimiento presbiteriano, que son los más básicos, ¿no? Que hay
en el evangelio, pues, cristiano, que llamémosle así, pero a final de cuentas, todos estos grupos tienen esa influencia. Entonces, muchos que salimos del sistema tradicional y que ahora pues ingresaron a lo apostólico, a lo profético, ¿no? Que es ya eso estamos hablando del 98, por ahí así, que es algo que se empezó a ver a nivel mundial, que empezaron a surgir apóstoles, empezaron a surgir profetas, porque los movimientos tradicionales no tienen eso. Pero como muchos salieron de esos movimientos tradicionales, esas mismas semillas se siguió introduciendo. Entonces, hoy en día, pues podemos volver a ver apóstoles, a lo mejor ya no son tradicionales como las congregaciones que les decía antes, pero son gente que, o llamándose aún también profetas, ¿no? Que siguen atacando el pensamiento hebreo. Entonces, lo que hemos visto es de que lamentablemente lo único que es que esa misma semilla se ha introducido, ¿no? Entonces, eso estuvimos hablando, ¿verdad? La clase pasada, y que obviamente pues se quebrantó la genética, se lició, ¿verdad? El pensamiento. Y bueno, para aquellos que están, ¿verdad? También ingresando, o bueno, pues no sé si se acuerdan que pusimos como como una analogía o algo que tiene que ver como el correr de una persona que está en un maratón, ¿se acuerdan? Que pusimos ese ejemplo, que esto era como cuando un maratonista inicia una carrera y que va corriendo, y recuerden que un maratón, pues bueno, es de planear regularmente los maratonistas, ¿no? No soy maratonista, pero bueno, tiene que haber una planificación para poder administrar todos esos kilometrajes, porque son carreras de largos kilometrajes. Y bueno, la intención es de que se tenía que llegar, todo maratonista o todo corredor tiene que llegar a una meta. Hacíamos un ejemplo muy parecido. Cuando Dios, el Eterno, inició todo esto, fue como el inicio de un maratonista, ¿se acuerdan? Y el maratonista corrió. Pero cuando empezamos a ver todo esto de que se empieza a quitar la raíz hebrea en nuestra analogía que decíamos del maratonista, entonces, ¿qué sucedió con el maratonista? Se salió hacia otra pista y se dirigió hacia otro lado. Y no hubo una continuidad de esa misma carrera. No sé si me estoy explicando en esta similitud. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, lo que ha sucedido. ¿Y por qué ahora, en este tiempo, estamos regresando a nuestro origen o a la raíz hebrea que decíamos? Porque es como que el maratonista ha regresado otra vez a la misma carrera a darle continuidad lo que se había, pues de alguna otra forma, perdido, ¿no? Entonces, por eso es algo muy, muy interesante los tiempos que estamos viviendo hoy en día, porque está marcando, ¿verdad? Y, por ejemplo, me da mucho gusto, por ejemplo, personas que en un sentido no tienen a lo mejor mucho tiempo en la palabra, pero eso no tiene nada que ver porque a final de cuentas ustedes están viviendo una época muy bonita que tiene que ver con este regreso, si lo ponemos a nuestro ejemplo del maratonista, con el regreso de este maratonista que valga la redundancia, ha vuelto a estar a esta carrera y a darle al cumplimiento de lo que Dios ha hecho. Entonces, lo interesante de esto, ¿verdad? Es de que estamos viviendo tiempos muy interesantes. Ahora, no sé si recuerdan que también estuvimos hablando de hubo también, no nada más, como dicen, una mano que mece la cuna, ¿verdad? Decíamos, una mano que mece la cuna que sacó todo esto, ¿verdad? Sino que también hubo manipulación en los escritos. O sea, no nada más ha habido un antisemitismo en medio de todo esto, como lo decíamos, sino también las traducciones. Ustedes como buenos estudiantes deben de saber que la Biblia fue escrita en hebreo, pero empezó a haber copias, y lo que en medio de todo esto, al cambiar el lenguaje, cuando se cambia de lenguaje, esto se le llama traducción, ¿no?
cuando se está traduciendo de un idioma a otro. ¿Cuál fue el problema de esto, amados y amadas? Que cuando se cambió de idioma, muy bien, perfecto, don Servandito, un abrazo. Cuando se perdió el idioma, se perdió el origen, o sea, se cambió el idioma. Entonces, por eso nosotros vemos Biblias o traducciones. Ahora, hay una diferencia de traducción a versión, ¿ok? Nosotros, por las aplicaciones, tienes diferentes versiones del español que te pueden ayudar diferentes perspectivas, pero otra cosa es la traducción. Entonces, cuando hubo cambio de traducción, ¿sí? Hubo otro gran problema, porque hubo pensamientos de dualismo gnóstico, lo decíamos la vez pasada. Recuerden que decíamos que el dualismo gnóstico era un pensamiento filosófico. Regreso aquí a mis apuntes. Era un pensamiento filosófico, intelectual, que lo que hacía era pensar, ¿verdad?, en el dualismo en pecado y espíritu, ¿no? Carne y espíritu. Entonces, no se entendió el mismo pensamiento hebreo que tiene que ver con ser íntegro. Un ejemplo que tenemos así muy, muy común dimos la clase pasada de algunos ejemplos, pero un ejemplo muy interesante que vemos de gnosticismo es cuando, no sé si recuerdan, que cuando Miriam, o traducido a María, porque el nombre es Miriam, cuando Miriam dice que ¿cómo se llama? Que concibió a Yeshua, y dice que se regocijó en el Espíritu. Pero esa traducción, o muchos pensadores pusieron que el regocijarse en el Espíritu era así como que pues como algo muy, muy, ¿cómo podríamos decir? Muy etéreo, ¿verdad? Y de ahí, esa es la postura donde muchas personas tradicionales dicen que regocijarse en el Espíritu es esto. Es que me estoy regocijando en el Espíritu. No sé si me explico. Y que realmente, ¿verdad? Eso tiene que ver con danzar. De ahí muchos pensadores gnósticos, o bueno, recuerden que estamos hablando de la influencia gnóstica, de ahí mucha gente piensa que, y por eso está en contra de la danza, o dicen, es que en el Nuevo Testamento no hay danza, no hay ningún registro de danza, pero es que ahí está introducido el pensamiento gnóstico, en el sentido de que todo lo que tenía que ver con regocijarse en el espíritu, tenía que ver con algo simplemente, ¿verdad? Nada más, es que estoy bien regocijado. Y cuando nosotros entendemos el pensamiento hebreo, fíjense, la palabra regocijarse del hebreo es, ¿saben cómo se traduce? Saltar como una camella veloz. Saltar como una camella. Ese es el regocijo para el pensamiento en hebreo. Pero ¿cómo traducían el regocijarse en espíritu como María, ¿no? Entonces, por eso muchos, me estoy regocijando en el espíritu. Y entonces de ahí se malinterpretaron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un pasaje, cuando dice que Yeshua manda a sus discípulos, y entonces los discípulos le llegan a decir a Yeshua, ¿qué crees que hasta los demonios se nos sujetan? Y entonces Yeshua dice, hay una palabra, ¿verdad? Dice, te alabo, Padre. Y entonces mucha gente, esto es un poquito más para la gente que tradicional, que dice que la danza no, ¿verdad? Así dice, no, la danza no, que eso en el Nuevo Testamento no, y bueno, se sacan una serie de cosas, ¿verdad? Pero todo eso viene del pensamiento gnóstico. Entonces, ahí la raíz en hebreo tiene que ver con girar. Entonces, Yeshua sí danzó. Pero el problema es de que la gente dice, no, es que eso no viene en la Biblia. En el Nuevo Testamento no hay registro que la gente haya danzado. Y es una serie de pensamientos. Digo, así como eso, hay muchísimas cosas que lo único que sacan, recuerden que estamos hablando de raíces hebreas. Entonces, lo único que hizo, no nada más un antisemitismo, no nada más la manipulación de los escritos, generó entonces, decíamos, que
se sacara el contexto de la raíz en hebreo y que realmente se estableciera lo que realmente es, ¿no? Entonces, recuerden que estamos hablando de ciertas cosas que lo único que ha generado es el problema que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La gente, pues, tiene un pensamiento antisemita, o sea, el ataque hacia las raíces hebreas, número uno, puede ser por el antisemitismo, ajá. Número dos, puede ser por la ignorancia, por la manipulación de los escritos, que lo que les estaba hablando, le hemos estado hablando, ¿sí? Pero el tercero, que es el que vamos a ver hoy, es porque se desjudaizó en un sentido, o sea, se sacó del contexto de quién es Yeshua, ¿ok? Entonces, es un gran problema que nosotros vemos hoy en día, porque lamentablemente mucha gente entonces trata de defender las cosas, pero sin saber o sin entender este tipo de fragmentación que hubo de la raíz en hebreo, ¿ok? Entonces, hay un todo transformado, o sea, ¿qué es lo que sucedió con todos estos ejemplos? Recuerden, estamos hablando de antisemitismo, ¿no? Estamos hablando de manipulación de escritos. Número 3, ahorita que vamos a hablar el tema de que Yeshua se sacó de su contexto judío. Entonces, todo esto, pues, ha transformado la esencia, ¿sí? Ha cambiado el pensamiento hebreo, ¿sí? Se ha cambiado el pensamiento hebreo, ¿y qué es lo que vemos? Vemos pensamientos gnósticos, ¿sí? Pasajes de la escritura que fueron agregados. Hay una ahorita, digo, y no me vayan a crucificar, ¿verdad? Luego de repente, porque, por ejemplo, la versión Reina Valera, ahorita un erudito, no recuerdo ahorita el nombre, pero acaba de sacar casi una tesis donde encontró casi 2000 errores en la versión Reina Valera. Y la versión Reina Valera es la que más utiliza hoy en día el pueblo evangélico, ¿no? Digo, y no, con esto no vamos a satanizar o vamos a decir, ay, no, ya no lean la Biblia Reina Valera, ¿no? Que es una versión, sino simplemente lo único que les podemos darnos cuenta que hubo cosas incluso que se agregaron a ciertos pasajes de la Biblia. Digo, ahorita sería meterse en un tema como una tesis literalmente para ir viendo qué pasajes, pero esto son teólogos o gente que se ha puesto a estudiar esto, donde en las primeras, los escritos más originales no estaban. Entonces, es un gran cuetazo que tenemos, amados, hoy en día, porque pues obviamente tenemos una mezcla de todo y aquí es como decir, Señor, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, la idea obviamente es ir sacando el pensamiento heleno-griego, el pensamiento romano, el antisemitismo y entender a Yeshua bajo su contexto, para que entonces nosotros podamos, de alguna otra forma, saber enseñar o saber entender el origen y la raíz. Entonces, incluso, ¿verdad? Bueno, al sacar el pensamiento hebreo, se introdujo un pensamiento gnóstico, un pensamiento místico. Cuando hablo de lo místico, cuando lo que les decía, ¿no? Y se regocijó María. Estaba regocijada María, ¿no? No. Recuerden que regocijo del hebreo es saltar como una camella. Bueno, entonces, algo irreal realmente hay. De hecho, algunos eruditos o personas estudiosas mencionan que hay más de 120 menciones gnósticas en las traducciones. Digo, estos son solo datos, ¿verdad? Para que los tengan. Pero, ¿qué una de las cepas que fue cambiando? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor usted diría, ¿pero por qué se cambió la palabra? ¿No? O sea, ¿cuál fue? O sea, porque recuerden que incluso hay un castigo, si lo vemos así, de parte del Eterno, que dice, hay de aquel que le agregue. Y la traducción no es una coma, no una tilde, dice, hay de aquel que le agregue aún una yod, que tiene que ver con la letra del hebreo más pequeña, que es la Y para nosotros, pero en hebreo es una yod, es como una comita. Y en el contexto es al de aquel que aún le agregue o le quite una yod a estos escritos.
porque entonces viene, o sea, un golpe duro de Dios, ¿no? Pero lo que nosotros vemos es, o sea, ¿qué permeó esto? O sea, ¿por qué la gente, en todo este tiempo de traducciones, de cambios de idioma, ¿por qué quisieron desjudaizar el asunto? O sea, ¿por qué lo hicieron? Y esto, pues obviamente lo he estado mencionando, pues esto tiene que ver con una cepa de antisemitismo, ajá, donde fue un plan. Si lo vemos así, recuerden que estamos hablando de pura historia, pero si lo vemos es como un plan sistematizado, ¿sí? Privando las raíces hebreas en la dinámica del reino. ¿Por qué? Porque vemos mucha persecución al pueblo hebreo, persecución a los creyentes en Yeshua, ¿sí? Alejándolos de las raíces hebreas. Esto más o menos por el 300, recuerden, o por el siglo III, se cimenta mucho todo esto. Y de hecho, aunque esto es más del cristianismo romano, pero en el cristianismo evangélico todavía sigue mucho sigue ahí medio introducida esta frase. Los judíos mataron a Yeshua, ¿no? Eso es muy, muy común. Entonces, lamentablemente eso es lo que genera este pensamiento de antisemitismo. Ahora, aquí hay algo muy, muy interesante, porque cuando hablamos de raíces hebreas, mucha gente, yo he escuchado a mucha gente que dice, pero es que tú eres mexicano, tú no estás en Israel, a ver, tú hablas español, ¿no? Casi, casi, ¿no? Dicen, entonces, o sea, pero es que este es un asunto que tenemos que entender por qué tiene que ver con Israel. Bueno, esto recuerden que tiene que ver con cultura. Y obviamente es la cultura judía. Ahora, hay que entender aquí un punto muy medular, amados y amadas. La cultura judía fue un prototipo. Recuerden, ¿qué entendemos como un prototipo? Bueno, es como que un ensayo o un diseño que te va a demostrar algo que viene más adelante, ¿no? Cuando hacen prototipos de carros, es como el primer diseño, pero es para que modele o sea el inicio de toda la secuencia que va a venir, ¿no? No sé si entendemos la idea. Bueno, entonces, la cultura judía fue un prototipo de la cultura del reino. Entonces, nosotros debemos de entender de ahí la base medular. La cultura judía fue un prototipo de la cultura del reino. Si lo vemos en un sentido así, hay que ver la palabra, cómo viene modelando un Israel bíblico, ¿no? Que obviamente se manifestó en una cultura. Pero nosotros, si leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la perspectiva bíblica era de modelar la cultura del reino de Dios. Ese fue, o sea, cuando tú lees a Elías, cuando tú ves a los reyes, David, Salomón, cuando tú ves la misma vida de Abraham, cuando lees a los profetas como Jeremías, Ezequiel, etcétera. Aún la vida de Yeshua, que eso es algo que vamos a finalizar ahorita, bueno, lo vamos a meter también dentro de esto, pero era modelar una cultura del reino. Ajá. A partir de principios. ¿Qué es lo que fundamenta una cultura? Una cultura tiene como fundamento principios. Pero la cultura del reino, la cultura bíblica, modeló la cultura del reino, como decíamos, pero para que afectaran la dinámica de la vida, o una dinámica. Uno de los puntos básicos que el Eterno le dijo a Israel, le dijo, lo voy a parafrasear, pero le dijo, el Eterno les enseñó cómo hacer un tabernáculo, les enseñó las fiestas, les enseñó cómo hacer las cosas, les enseñó cómo ser sacerdotes, ¿sí? O sea, Dios les modeló y obviamente, ¿verdad? Le enseñó a Moshe, a Moisés, y bueno, todo esto que fue modelándose en diferentes generaciones, pero un punto medular es para que fueran un pueblo diferente. Para que fueran un pueblo diferente, o sea, que fuera un pueblo
que no se caracterizara como los pueblos comunes. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Digo, por ejemplo, en el caso de los tatuajes, ¿no? Digo, si ustedes ya se hicieron uno, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Ya después los pasamos a liberación. Pero el punto aquí es, o sea, eso digo, y es que esto hasta lo han puesto muy religiosamente, ¿no? Y hoy en día hasta se tatúan el nombre de Dios en hebreo, ¿no? Ay, es que me voy a poner un versículo bíblico de tatuaje. Pero en la Torah habla de que no te debes de rayar, así dice, la piel, ajá, que no te puedes hacer piercings, ¿no? Todo esto. Eh, pero hoy en día tú ves una gente, pueblo evangélico, ¿verdad? Que dice, no, pues ¿por qué? Mira, no, mira, es que, ajá. Y su pensamiento es, ay, no, pues es que ya no estamos, es que eso era para el pueblo de Israel, eso era bajo la ley, ¿no? Algunos dicen, bueno, el punto es que hay que verlo bajo un pensamiento cultural. Dios le dijo que no se hicieran eso, ¿por qué? Porque eso lo hacían los demás pueblos. Los tatuajes son viejísimos. En algunas culturas era para definir a los guerreros y por eso los guerreros se tatuaban la cara, en las culturas nórdicas, ¿no? Por ejemplo, los vikingos, el tatuaje era muy común, en las culturas prehispánicas igual, ¿no? Para los esclavos también era una forma de definirlos, ¿no? Entonces, el punto aquí es porque Dios simplemente les estaba diciendo, es que yo quiero que tú seas un pueblo diferente a los demás pueblos. Ajá. Y ahorita no voy a meter en ese tema, nada más ahorita lo traigo en este punto porque obviamente implica algo espiritual, pero ahorita no voy a meter en ese asunto. El punto es de que entonces hoy en día vemos mucha gente que dice, no, pero ¿por qué no? Y incluso esto ya es muy común, ¿no? Y que gente conociendo la palabra pues, se va a tatuar, ¿no? Entonces, pero su argumento es ese, ¿no? Pero no, pues es que eso ya era de antes, que no seas religioso, brother, que quién sabe qué, ¿no? Pero es que no es un tema de religiosidad, es un tema cultural del reino. Entonces, hay cosas que nosotros debemos entender, amados, bajo este principio, que la cultura del reino, o sea, el Israel bíblico, le fue modelada una cultura para afectar una dinámica de vida, para que fuera afectada una dinámica de vida. Entonces, ese es uno de los puntos medulares que nosotros debemos de tener. O sea, que la cultura de Israel fuera un modelo en medio de una cultura pagana. Cuando nosotros vemos el tema de Abraham, cuando Abraham sale, recuerden que el Eterno le dijo que saliera de tres cosas. Le dijo, sal de tu tierra, sal de la casa de tu padre y sal de tu parentela, ¿no? Estas son tres cosas que influencian sobre la sociedad del ser humano. La tierra, la casa paternal y la parentela. Entonces, Abraham, en los registros de la tradición oral se dice que Abraham, su padre, era un idólatra, mano derecha de Nimrod. Entonces, por eso, y el Eterno no podía bendecir en esa zona geográfica a Abraham. Entonces, por eso le dice, sal de tu tierra, sal de ese lugar donde estás. Pero le dice, sal de la casa de tu padre, o sea, la formación que le había dado su padre. Porque aún en medio de que estamos, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en el país de México, pero cada familia tiene una cultura, ¿sí o no? O sea, cada familia tiene una enseñanza del papá o de la mamá. Bueno, Dios le dijo a Abraham, aún sal de esa enseñanza que te ha dado tu padre. Y aparte porque era un padre idólatra, ¿no? Porque dicen algunos registros que el padre de Abraham tenía una tiendita de ídolos de madera, de ídolos de yeso, ¿no? Y entonces, pues de ahí, bueno, de las imágenes sí se saca billete, ¿eh? Sí, sí hay billete en eso, sí le ganan bastante a algunos. Entonces, el Eterno le dijo a Abraham, sal de la casa de tu padre, pero también le dice, sal de tu parentela, o sea, de lo que por generaciones vienes trayendo. Entonces, ¿por qué pasa esto sobre Abraham? Porque igual, o sea, el Eterno le enseña o le dice a Abraham, y recuerden que Abraham estuvo antes de que viniera la Torá en Sinaí, porque muchos hablan de ley, no, que la ley, que quién sabe qué, refiriéndose a Moisés, pero Abraham viene mucho más tiempo atrás.
ya Dios ya le venía modelando una forma cultural. Recuerden que fue una cultura para modelar como un prototipo para modelar la cultura del reino. Bueno, voy rápido. ¿Por qué el Eterno le pide esto a Abraham? Número uno, para que entonces él modelara en medio de una cultura pagana. Porque cuando Abraham se va, la tierra de Canaán, donde tenía que llegar, era una tierra infestada de un montón de pueblos que hacían una serie de cochinadas. O sea, estaba igual o peor. Pero el Eterno modeló una cultura sobre Abraham, estableció su genética del reino, para que Abraham, en medio de ese lugar, modelara la cultura del reino. Es algo muy similar a lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, amados. Por eso recuerden que nosotros no tenemos una religión, simplemente estamos modelando la cultura del reino, como Abraham. Porque en los trabajos, cuando vamos en la calle, cuando estamos en otro lado, estamos rodeados de una cultura, pues si lo vemos así, ¿verdad? Sin un sentido así religioso, pero pues es una cultura pagana. ¿Sí? La Navidad, el Día de la Madre, el Día de la Padre, y ahí van todos los evangélicos, ¿verdad? A llevarse, ¿verdad? Y a cantarle a las mamacitas, a cantarle al papá, y cuando tú estudias de dónde nació eso, el famoso Día del Amor, y ahí están, el Día del Amor y la Amistad, vamos a hacer una cena para los jóvenes, ¿no? Y cuando tú estudias de dónde salió todo eso, el Día de la Madre, sí, el Día del Padre, la Navidad, el Año Nuevo, que es que de ahí viene el cambio de día, ¿verdad? El Día del Señor, el domingo, como el día del Dios Sol, ¿no? Y todo eso, amado, son las fiestas paganas que estableció Satanás, Jailel. Por eso nosotros, en una dinámica de reino, celebramos sus fiestas, sabemos cuál es el día del Señor, si es el día del Señor, es el Shabbat, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad? Era lo que hacía Abraham, ¿sí? Abraham tenía esa dinámica. ¿Y por qué? Recuerden que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces nosotros nos damos cuenta que a través de eso estaba el plan, la redención que tenía que llevarse a cabo. ¿Ok? Entonces por eso Abraham tenía un sistema educativo incluso, ¿sí? Abraham enseñaba también la palabra, enseñaba la Torah, aunque la Torah todavía no estaba porque físicamente, pero Abraham ya enseñaba Torah, por eso él diezmó, por eso él hizo varias cosas mucho antes de que fuera dada la Torah, ¿ok? Se pactó con Dios, etcétera, etcétera. El punto aquí es que todo esto, pues obviamente es a lo que se le conoce como sombra de lo que habría de venir. Ajá. ¿Por qué? Porque el fundamento era Yeshua, el Mesías. Recuerden que el plan siempre tenía que ver con Yeshua, con el Mesías, hasta hoy en día. Entonces, el canal Abraham, y en medio de todo esto, y ya, bueno, si ustedes siguen estudiando la misma Biblia, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, de ahí una tribus, de ahí pueblos, etcétera, etcétera, y nos cuenta el Israel bíblico todo este asunto, ¿verdad? Nosotros vamos entendiendo, ¿verdad? Que el canal, o hacia dónde tenía que llegar todo, para Yeshua. Ese era el punto medular, Yeshua, ¿sí? Y que obviamente, miren, esta frase me gusta, para que a través de Yeshua, amados y amadas, viniera y naciera su quejila, su comunidad de creyentes. Recuerden, ¿verdad? Y a estas alturas, ¿verdad? Bueno, a veces decimos iglesia para que, pues bueno, algunos evangélicos todavía entiendan eso. Pero recuerden que la palabra iglesia es eclesia y es asamblea. La palabra eclesia viene de asamblea de creyentes y nosotros no tenemos una asamblea esporádica. Y el tema de eclesia lo estuvimos hablando la vez pasada con el dios Hermes, y de ahí viene la palabra hermenéutica, que era el que hacía los oráculos para que hablara a la eclesia, o sea, delante de una asamblea y transmitiera los oráculos de los dioses e interpretara, porque de ahí viene hermenéutica y homilética para saber cómo hablar, ¿no? Entonces, por eso es todo esto es una cosa, ¿verdad? Pero bueno, a veces decimos iglesia, pues para que, bueno, se entiendan los conceptos. Pero recuerden que la palabra es quejilá, o sea, comunidad. Entonces,
Regreso al punto, porque eso ya lo dije en las clases pasadas. El punto aquí es que viniera Yeshua, amados. Pero para que de ahí naciera su quejilá, amados. Y esas semillas se esparciesen en todo el mundo. Entonces, amados, nosotros somos un resultado y por eso obviamente tenemos, regresando al mismo punto de nuestro corredor, ¿se acuerdan? Hablábamos del maratonista. Por eso nosotros tenemos que seguirle dando continuidad a lo que en un inicio comenzó. Por eso nuestra identidad, y, ¿verdad? Y es bueno que lo estén escuchando, al menos nosotros como casa, como comunidad profética, si ustedes alguna vez se han metido a la página web, ahí nosotros pusimos del pensamiento de papá Carlos Soto, ¿qué es una comunidad? Y una comunidad, su esencia viene de Abraham. Es Abraham. O sea, muchas personas, hoy en día los wesleyanos, pues es que es Wesley, ¿no? Los metodistas o los bautistas de aquí y de allá, pero una comunidad, los creyentes en Yeshua, o sea, nuestra esencia, nuestra dinámica fundamental es porque viene de Abraham. De ahí decíamos la vez pasada que de ahí viene la palabra hebreo, porque hebreo significa el que cruza al otro lado del río, no sé si recuerdan. Entonces, hebreo es el que cruza al otro lado del río. Entonces, nuestra dinámica como Kehilá es cruzar al otro lado del río. De hecho, esa es la misma esencia cuando Yeshua le dice a sus discípulos que los sube a una barca y les dice, vamos al otro lado, pasemos al otro lado. Entonces, esa es la dinámica, el por qué hoy en día, ¿verdad? Tenemos que regresar a la raíz hebrea. Ok. Ahora, aquí hay un punto bien importante que me tienen que poner mucha atención, amados, porque está el tema del judaísmo. Ok. El judaísmo fue una división en Israel. Ajá. El problema es que hoy en día no nada más es un antisemitismo, acuérdense. No nada más es una manipulación de escritos. No nada más es que se sacó del origen las cosas, o sea, Israel, ¿sí? Sino que también nosotros vemos una división dentro del mismo pueblo, que esto se le llama judaísmo. De ahí viene el tema de judaizar. Y de ahí viene la dinámica donde Pablo tiene confrontaciones con ciertos grupos religiosos, donde les confronta para no judaizar a los creyentes en Yeshua. Pero, ¿qué era esto, amados y amadas? Bueno, antes de que viniera Yeshua, se considera que 200 años antes que viniera, empezaron a formarse corrientes filosóficas del pensamiento, de diferentes pensamientos. El punto aquí es de que entonces entra otro actor al tema, el judaísmo. Y entonces espero que no nos esté haciendo bolas, pero el judaísmo entra como otro actor también aquí, trayendo división. Ajá. Y entonces pues empieza a ver una serie de cosas que cuando Yeshua está, había diferentes pensadores de la ley judía, ajá, donde estos quieren influenciar, y de hecho algunos registros dicen que eran casi, bueno, algunos pensadores dicen que casi era alrededor, déjame ver, aquí tengo el dato, alrededor de 64 divisiones, o sea, eran muchas divisiones dentro del pensamiento judío, ¿no? Entonces, ese es otro agente que vamos a tocar ahorita en un instante. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuánto llevamos? A ver. Ok. Yo creo que le vamos a ir aterrizando cosas porque todavía hay otras 4 hojas que les quería decir, pero mejor vamos a irnos centrando. Ok. Fíjense que bajo esta dinámica, vamos a dejar por un ladito aquí lo que es el judaísmo. Eso yo creo que lo vamos a ver un poquito más en la otra clase. Pero hubo una división. Cuando nosotros vemos en las escuelas griegas, empieza a haber una división de iglesia a Israel, una separación, donde ya no hubo continuidad de la dinámica Israel. Y entonces surgen los padres de la iglesia, surgen los pensadores bajo un pensamiento helénico, romano, y estos eran los que dirigían el cristianismo. Ajá. Y entonces
sacan del contexto, ¿verdad? Y hoy en día, lo que nosotros vemos es una dinámica donde simplemente de ahí pensamientos como el Israel físico, el Israel espiritual. Esto es bueno, esto para que ustedes sepan, mucha gente dice, es que ahora nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual, pero ese pensamiento no tiene nada de fundamento bíblico, porque Pablo siempre habló de un solo pueblo. Ajá. Entonces, el punto aquí medular, mis amados, es de que se dejó de darle continuidad a la dinámica del reino. Ajá. Y entonces, lamentablemente lo que nosotros vemos, ¿verdad? Es una mezcla hoy en día de pensadores o gente bajo esta influencia queriendo defender una supuesta sana doctrina. Ajá. Voy aterrizando ciertas cosas para dejar ahorita preguntas, ¿verdad? También si tiene alguna pregunta o algún comentario. Amados y amadas, el reino de Dios no es un mensaje. El reino de Dios no es un mensaje, sino es algo tangible, permeado por la palabra de Dios, con un propósito divino. Cuando Yeshua decía, arrepentíos, o sea, hablaba de la palabra Teshuvah, porque ha venido a vosotros el reino, se estaba refiriendo a esta dinámica. Algo tangible, algo palpable, impulsado por la palabra. Amados y amadas, la palabra es la que nos renueva, es la que cambia nuestra forma de pensar y cambia nuestra forma de caminar y que incluso cambia nuestra forma de actuar. Eso es lo que sucedió con Abraham. Por eso Abraham, cuando él sale de Ur de los Caldeos, cambió su forma de pensar, cambió su forma de actuar. El reino de Dios, por eso, no es un mensaje, sino es una cultura, un estilo de vida. Es una expresión de principios. Es una expresión de valores. Es una expresión de principios económicos, de principios jurídicos, legislativos, de educación. ¿Sí? Es una expresión de códigos, de leyes. Ajá. Que lamentablemente, ¿verdad? Ha habido una separación de esto, a lo que decíamos, de esta separación, ¿verdad? Y entonces la iglesia e Israel, ¿pras? Y entonces nada más hoy en día en la teología o en los círculos, seminarios bíblicos, estudian a Israel, pero como historia, más no como una dinámica de vida que hay que darle continuidad. A nosotros en el instituto nos enseñaban, sí, Israel, esto y el otro, pero no como algo para darle continuidad. No sé si me explico. Sino simplemente como la historia. Hay que estudiar ahora de los profetas, hay que estudiar la vida de los reyes, hay que estudiar la vida de Abraham, de Noé, chalala, como dice la profeta, ¿va? Y ahí se acabó todo. No como una continuidad, porque acuérdense de nuestro corredor, ¿verdad? De ahí entonces, por eso, pues, hubo una cultura muy de templo, ¿sí? Muy de reunirse en los templos, ¿sí? Más no reunirse como familia. Entonces, esa es la transición que estamos viviendo en este tiempo. Para aquellos que, bueno, no habían conocido lo que tiene que ver con el 5780, bueno, ya ahorita ya fue Rosh Hashanah, estamos en el año 5781, pero una de las palabras proféticas que el Eterno dio a la casa fue que esta década, o sea, del 5780 al 5790, o sea, estos 10 años es una época de transición. Esta es la transición de la que estamos hablando. Por eso mucha gente está saliendo y esto que estamos viendo de la pandemia ha hecho que mucha gente sea sacudido su perspectiva templaria, ¿verdad? De reunirse en los templos y no tener una dinámica familiar. Recuerden que la dinámica familiar se encierra en el Shabbat. En el Shabbat nos sentamos como padres, enseñamos la Torá, enseñamos la palabra, bendecimos a nuestros hijos,
¿sí? Nos reunimos, adoramos, recordamos a través del vino, que es la sangre de Yeshua, pero también es el gozo del Eterno sobre nuestras vidas y la copa que rebosa en cada uno de nosotros y que levantaremos un día en las bodas del Cordero con Yeshua. Tomamos el pan porque recordamos que sí es el cuerpo de Yeshua, sin embargo es que también tiene que ver con la unidad que tenemos con Él y la dinámica que Yeshua dijo, que sean uno así como yo soy contigo. Pero también tiene que ver con la palabra profética y por eso es un pan trenzado, para nosotros profetizar que un día la casa de Judá, las dos tribus que se quedaron y el palo de Efraín, o que nosotros, ¿verdad? Ya sabemos que ahora, o usted debe de entender que nosotros somos la vara de Efraín, que un día nos uniremos con la vara de Judá. Y esa es una de las palabras proféticas que han de cumplirse. Por eso esta década es una época de transición. Y hoy en día, a través de esto que ha estado pasando, no crean que es casualidad esto, de que la gente o en las congregaciones grandes no se pueden reunir, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué? Porque ha sido golpeada la dinámica templaria, la dinámica de dependencia de ir a un lugar a reunirse y no estar como familia en casa. Entonces, el punto aquí medular es eso. Está cambiando la forma de pensar. No existe una separación entre Israel y nosotros, amados y amadas. No debe de haber una separación. Recuerden, el Israel, cuando una persona le salga con el cuento del Israel espiritual, ustedes saben que, y pueden argumentar, dime dónde dice en la Biblia Israel espiritual. No existe esa palabra. Esto es un pensamiento de toda esta influencia que estamos hablando. Es que eres mexicano y ¿cómo? No, es que no ese es el sentido, es que le estamos dando continuidad a una cultura que fue el prototipo y modelo que ahora nosotros tenemos de continuidad llamada cultura de reino. Por eso toda cultura está basada en un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? La Torá. La Torá es una instrucción con códigos de un padre que los dio. Entonces, está cambiando, no existe no existe esto, bueno, para que ustedes lo sepan en términos teológicos, esto le llaman la teoría del reemplazo. Muchos teólogos dicen que la iglesia sustituyó a Israel. Cuando nosotros vemos en el mismo libro de Apocalipsis que Dios va a restaurar a Israel, ahí en Apocalipsis capítulo 7 va a restaurar a 12,000 judíos de cada tribu, o 12,000 israelitas de cada tribu. Entonces, el plan de redención de Israel sigue vigente, pero ahora nosotros no somos un Israel espiritual, nosotros somos llamados Israel, por eso no somos cristianos, no somos mesiánicos, ¿sí? No somos judíos tampoco, somos la vara de Efraín que le está dando la continuidad al reino, ¿sí? Pero simplemente nos hemos adherido al árbol del olivo a través de Yeshua. Y este árbol del olivo se llama Israel. O sea, a veces la gente se lo hace tan complejo, pero es tan sencillo, es tan práctico. Y obviamente, pues es Israel, no judaísmo, acuérdense, porque no es tomar, aunque eso lo vamos a ver la clase que sigue, pero no es tomar el judaísmo rabínico, que es lo que hizo el mesianismo. ¿Qué hace el mesianismo? Los mesiánicos simplemente agarraron y fueron al mesianismo rabínico. Nosotros no tomamos el judaísmo rabínico, pero sí tenemos que tomar la esencia judía de Yeshua. Yeshua hizo su bar mitzvah. Yeshua tenía talit, no un manto como, no era fraile, dice el apóstol. No era un fraile para decir que traía un manto, era un talit. Traía tzitzit, los flecos, ¿sí? Entonces, ese es el punto de toda la dinámica de separación. Y la estrategia del enemigo, amados y amadas, ha sido sacar a Yeshua de su contexto judío. ¿Y qué pusieron? Un Cristo hollywoodense, occidental, bien peinadito, con la barbita, ¿eh? Mirando hacia arriba. Perdón por el sarcasmo, amados.
Pero eso nos lo ha puesto Hollywood, ¿sí? Incluso recuerden que la palabra Cristo era la palabra griega en el pensamiento griego, o en la cultura griega, para llamarle a cualquier dios. La palabra Cristo no tiene que ver nada con la Biblia. Era un pensamiento griego para decirle a cualquier dios pagano Cristo. Y cuando a los primeros cristianos, que supuestamente dicen, y la gente se goza, ¿verdad? Lo decíamos en la clase pasada, la gente se goza porque somos los cristianos. Y dicen Antioquía que les dijeron cristianos, pero ¿quiénes le dijeron a ellos, a los creyentes en Yeshua? Los griegos. Los griegos los llamaron cristianos para burlarse de su pequeño Cristo, porque cristiano significa pequeño ungido. Entonces la palabra cristiano no tiene nada que ver con un sentido de orgullo. Es una burla. ¿Para qué? Para minimizar a Yeshua. Entonces lo único que nosotros estamos viendo es una serie de así, ¿cómo puede ser posible? Digo, ya obviamente pues cuando uno, ¿no? Cuando uno está en diferentes lugares donde todavía pues no hay esta perspectiva y se pueden ofender, ¿verdad? Ciertos asuntos, pues uno tiene que ser un poquito equilibrado, ¿no? Y decir, bueno, iglesia, o cosas así. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en casa, recuerden que esta es una yeshiva, amados. Y una yeshiva es una casa de estudio paternal. Es donde se enseña la dinámica del reino y donde se transmite. Lástima que ya no me va a dar tiempo pero bueno, en la próxima clase, porque esto tiene que ver con la tradición oral, porque así se enseñaba, amados. Esta es la forma de enseñar. Ahora, pues ya en aquel tiempo los rabinos no tenían zumba, pero ahorita estamos en esa dinámica, ¿sí? Y podemos utilizar la tecnología, gracias al Padre, ¿verdad? Para poder hacer esto. Bueno, entonces, regresando a este asunto, Dios nos está regresando a nuestro origen. Dios nos está regresando a nuestro origen. Los primeros creyentes, amados y amadas, todos eran judíos. Los congregantes del primer siglo eran Israel, amados. Es más, cuando dicen que perseguían a los primeros cristianos, dicen en los registros de que los mataban en los coliseos romanos y todo eso, eran judíos. O sea, realmente no era el sentido, la esencia, eso de cristianos, o sea, de aquellos que después llegaron más adelante, sino que eran los judíos los que morían en los coliseos romanos, dicen algunos historiadores. Pues porque eran los creyentes en Yeshua. Entonces, es lo que Dios está estableciendo en cada uno de nosotros. Y que aquí lo va a parar. Y que obviamente este es un punto muy, muy medular. Entonces, hoy lamentablemente la gente ataca, pero sin tener un fundamento realmente bíblico o histórico. Recuerden que 3 cosas, acuérdense muy, muy bien, 3 cosas van a ser fundamento para saber enseñar. Número 1, la Torá. Número 2, la historia. Y número 3, la revelación. Son las 3 cosas que tenemos para que sea el triángulo, ¿verdad? Y no me malinterpreten que ya estoy de esotérico ahorita, ¿verdad? O de Illuminati por el triángulo, no. Sino simplemente es una triarmonía. De hecho, el triángulo en la ingeniería, decía una persona, que es algo muy importante en la ingeniería para los ingenieros civiles, ¿verdad? Poner las cosas triangulares porque tiene que ver con algo como que un soporte muy equilibrado, algo así, ¿verdad? No soy experto en el tema, pero por ahí escuché algo ahí parecido. El punto es que esta triarmonía es fundamental para poder enseñar, para poder generar todo esto. Pero estamos en esa continuidad, amados, y esta década es lo importante. Esta década es un tema muy, muy medular, y por eso hoy en día nosotros vemos mucho ataque, de apóstoles incluso, de profetas que atacan las raíces hebreas. Y es triste, porque entonces cuando te pones a estudiar la historia, de dónde origina esta idea, tú dices, no puede ser posible. ¿Cómo sostienen algo
que fue permeado tiempos después con un pensamiento antisemita, con una manipulación de escritos y con sacar de su contexto judío a Yeshua. Entonces, estos actores que nosotros vemos, estos detractores, ¿verdad?, del diseño original, como lo menciona papá Carlos Soto, nos damos cuenta que hay un gran problema que tenemos hoy en día. Y sí, a lo mejor a ustedes, si ustedes empiezan a decir, no, sí, nosotros nos reunimos como familia y celebramos el Shabbat. No, 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 no. Entonces dices, no puede ser posible. O te ven cara de feo. O ya te están diciendo judaizar, cuando recuerden que judaizar tiene que ver con el judaísmo rabínico, no tiene nada que ver con esto. El judaísmo rabínico salió mucho tiempo, años, ¿verdad? Esto es historia y yo lo que les estoy dando son fundamentos de historia, ¿verdad? Entonces, lo que simplemente estamos viendo una serie de cosas que se tergiversan y que lamentablemente cambian la perspectiva del reino. Aquí el punto medular, ¿saben cuál es? Que es que hay que darle continuidad al reino. Y mucha gente ha querido darle continuidad al reino sin tener el diseño original. Al no tener el diseño original, por tal motivo, está caminando en otra pista, no en la que inició el corredor, sino en otra pista. Y lamentablemente lo único que nosotros vemos son híbridos de lo que el Señor quiere. Muy bien. Preguntas. Preguntas, comentarios. Ah. Despierta, despierta, amados. A ver, ¿quién va a decir? Diga, Omarcito. Pregunta no, está muy claro, más claro que el agua. Ok. Gracias, Yasmín. Bueno. ¿Algún comentario más extra? Sí, tal cual está muy clara la situación. Híjole, me rompió la cabeza todo esto. De hecho, la cuestión de de la sana doctrina ha venido a dividir incluso las iglesias, ¿no? Aunque tengamos una atrás, aquí atrás, no, pues es que lo que yo le comentaba el día de ayer, no, pues es que tú eres de allá y yo soy de acá, y aquí sí se predica la verdad, pero allá no. Entonces, eso ha venido a separar y obviamente pues no seguir una línea, ¿no? Lo que usted hablaba ahorita, el último, en cuanto a la Torá, la historia y la revelación, jurídicamente existe lo que le llamamos la trilogía procesal, donde arriba está el juez, y abajo están las partes, lo que es fiscal y defensa. Entonces, eso hace un sustento para poder establecer o buscar una verdad que está bien regulada. Entonces, esto es lo que yo le llamaría como la trilogía, en donde arriba está la Torah y define lo demás, que le da un sustento. Ok, muy bonito. Muy bonita aportación. Gracias, Jessy. Muchas gracias. ¿Alguien más por acá? Es que como ahorita estoy transmitiendo en el teléfono, no los puedo ver en uno solo a ustedes, pero ahí si quieren alzar la mano o ahí poderlos ver, bueno. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? José, también te veo como que quieres hablar, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, como comentario, ¿no? Acerca Sí. del el dualismo gnóstico que usted hablaba, ¿no? Y pues ahorita lo que se está comentando mucho ahorita en las redes sociales del pensamiento, ¿no? De que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, ¿no? Y pues, viendo algunos videos por ahí, pues, nos damos cuenta de que pues, la gracia siempre ha existido, ¿no? Claro. Pues se ha malinterpretado por el mismo dualismo, por el pensamiento filosófico, ¿no? Claro. Así es. Muy bien, es correcto. Y de hecho, eso es algo que ha lastimado mucho la perspectiva de cosas que no debieran de ser así. Y lo que decíamos desde la clase pasada, el dispensacionalismo de las escuelas griegas, lo único que vino fue a darle la estocada a las raíces hebreas.
Y entonces hoy en día la gente, bajo un pensamiento, como dices, de dualismo gnóstico, filosófico, pues simplemente se postula sobre la supuesta verdad de una dispensación, ¿no? Es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y lastimosamente eso ha confundido a muchas personas, ¿no? Trayéndoles una dinámica de un contraataque ante todo esto, sin pensar realmente que esto es la palabra de Dios, como bien lo decías, José, y lo dice en Timoteo, incluso también, ¿verdad? De hecho, por ahí yo creo también Chucho lo mencionó, ese pasaje, que dice que está desde el principio, ¿no? Ajá. La gracia está desde el principio, y la gracia va más allá de semántica, o de una frase, o de una palabra. Dios es gracia, y su gracia está ahí, ¿verdad? Está presente, y para ahí hay dos no sé si hicieron su tarea de ver esos 2 videos que les dejé, ¿verdad? El pacto eterno de redención y sí, los 12 aspectos, ¿verdad? Bueno, Jessy, ya no sé si te acordás que esa clase la di también allá en Quirios. Bueno, ahí también le estuve dando esa parte. Pues a ver, como que te veo así carita de que ya no me acuerdo, ¿qué? Pero bueno, sí la vi, pero de todas maneras están esos videos, los volví a retomar acá en esta yeshiva, y ahí están, ahí si los quieren, pues ahí los podemos volver a postear. Pero es exactamente eso, o sea, gracia es más allá de una palabra, de una semántica, es una emanación de Dios. Y si Dios es eterno, la gracia está desde una eternidad y va hacia una eternidad. Entonces el tema dispensacional de este tema, ¿verdad? De ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ha afectado mucho el pensamiento de las raíces hebreas, y lo único que ha traído también es confusión, o muchos de ahí se han tomado pues para poder criticar el asunto, ¿no? Y dice, es que tú eres más mexicano que el Chile, o no se va, pero no, es que este es un asunto cultural del reino. Entonces, cuando la gente pierde esa perspectiva, pues va a tener infinidad de argumentos para contraatacar, y lamentablemente no hay un pensamiento hacia más adelante, que es darle continuidad a lo que Dios dejó, ¿no? Darle continuidad a lo que Pablo hablaba de un solo pueblo, darle continuidad a lo que los apóstoles escribieron, y eso creo que es muy vital y muy, muy importante, bajo una perspectiva no de iglesia, sino una perspectiva de Quejilá, ¿no? Porque no somos una asamblea, sino somos una familia, una comunidad de creyentes en Yeshua. Muy bien, muchas gracias, José. ¿Alguien más por ahí que quiera ¿Quién es Huawei Mate 10 Lite? No sé quién sea, pero bueno, no le veo el nombre. O enciendan su cámara para que al menos los vea, aunque estén despeinados, amados. Eso. Ah, la pastora Lu. Muy bien. Ok. Soy yo, pastor. Muy bien. Perfecto. Es que como no les veo, pues bueno. Irving, ¿cómo estás? ¿Otra vez estás en el Bien, gracias a Dios. Qué aquí bueno, probando esta cosa, ya sabe. La tecnología me cuesta. Muy bien. Qué bueno, Qué bueno que ya se está actualizando. Sí, pero yo quería comentar algo. Sí. Que nosotros pues llevamos ya tiempo impartiendo esto. Y algo que usted decía, que el reino actualmente no es un mensaje, sino es algo tangible de Dios. Y siento, bueno, yo al menos creo que antes se veía y aún se compartía la presencia de Dios como algo místico. Aún la misma palabra, porque mucha gente actualmente camina con mucha palabra, pero sin una revelación. Claro. Y ahora que estamos teniendo el conocimiento, porque aparte de, como usted dice, que en el instituto aprendimos muchas cosas, pero ahora ya es como un conocimiento con revelación, direccionado y guiado hacia un fin, ¿no? Amén, sí. Ya no podemos justificarnos en decir, no sabíamos, o yo he oído gente que comparte y dice, pues es que son bebecitos. Es que hay que
no, pues el cambio es poco a poco. Y no es así. Claro. Yo siempre lo decía que cuando yo fui alcanzada por el Señor y que me compartieron, fui radical. Y mucha gente actualmente en templos, en donde sea, en donde les comparten, dan como esa abierta a dar chance de, ¿no? Pues tú puedes caer porque pues estás bebé todavía, ¿no? O te dan chancecito de pecar porque todavía estás, ¿no? Sin saber que pues hay consecuencia para todo, ¿no? Claro. Ahora la gente dicen que el cambio es poco a poco y es posible hasta justificarlo, ¿no? Por medio de los autos, ¿no? De los actos. Caí en ira, pues es algo normal, ¿no? Algo que usted comentaba y el apóstol Carlos Soto, que él comentaba que un principado es un príncipe que se posesiona de un lugar, ¿no? Pero decía que una potestad es un pecado que se está cometiendo, que prevalece y que va, y que va, y que va. Ya no podemos caminar con el simple hecho de creer nada más de que Dios es algo místico, claro, de que es algo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una revelación dada. Yo siento que aparte de romper una estructura mental, de romper todo lo que traemos aún de antes, siento que estamos siendo guiados y no es de que decía usted que enviado es ser catapultado con la ungido, ser enviado, ¿no? Y yo siento que ya no estamos en siendo catapultados, sino que ya estamos caminando en ese corredor que usted decía, amén, en una profecía caduca. Ya no podemos seguir. Es que yo como que tiemblo. Bueno, yo sigo temblando, pero ¿qué crees? Pero ya la revelación es diferente. Claro. No es algo ya místico que nos enseñaron por tiempo atrás, o te tienes que caer, o que se supone que ya vamos caminando, vamos corriendo en un manto profético, donde ya ustedes decían que Ejad es uno mismo, es uno en propósito, uno en visión, ¿no? Claro. Y yo siento que ya los engranes, ¿se acuerda que hace mucho usted decía que nos estábamos ya engranando? Y yo siento que ya están los engranes, ya no nada más tanto engranando, sino ya caminando, claro, ya dando vueltas sobre una visión. No podemos regresarnos a guiar, a instruir a un pueblo con la misma religiosidad y la misma creencia que antes. Aunque sabemos que Dios es uno mismo ayer, hoy y siempre, pero con el conocimiento y la revelación que ahora se tiene, yo siento que ya no es justificable muchas cosas que antes eran justificables, ¿no? Que el honrar no es todavía el que yo lo tenga aquí a un lado y decirle, ay, pastor, ¿qué cree que yo lo honro? Yo siento que es más con actos, con acciones, y así mismo yo siento que honramos a Dios. Claro. Usted decía que no teníamos un Dios castigador, pero tenemos la autoridad, aún nosotros, de caminar bajo el manto que Dios nos ha dado. No porque, decía el apóstol, no porque seamos apóstoles y que mucha gente ahora está hablando de tantas cosas. Yo siento que ahorita es donde más estamos siendo bombardeados de todas las cosas que se comparten, y tenemos la autoridad o la decisión nosotros de caminar. Ya no es tanto el hecho de caminar con lo antiguo, sino de caminar en el mismo sentir. Yo siento que ahorita ya se está juntando el cuerpo, cayendo velos, y si el manto dice que fue abierto, yo siento que ya estamos caminando realmente con una visión donde fueron abiertos nuestros ojos y caminando con una revelación, y aún siendo leales y honestos, aún con nosotros mismos. Claro. Así es, amada, y de hecho,
todo lo que está mencionando se encierra mucho en la palabra cultura, porque cultura tiene que ver con estilo de vida. Entonces vivimos una cultura de honra, como le decía, a través de una dinámica de revelación, ¿no? Y lo que decíamos al inicio, y recuerden que es una frase muy, muy peculiar del apóstol, y pues obviamente como hijos espirituales la tenemos que repetir, ¿verdad? Que la verdad de Dios, la verdad de Dios es exponencial y su revelación es progresiva. Entonces, eso es algo muy interesante porque en la verdad presente, que lo veíamos las clases pasadas, cuando caminamos en la verdad presente vamos a ir en aumento, y es muy cierto. O sea, no recuerdo a alguien si era en relación a esto, pero yo le decía, mira, sí, le daba un ejemplo, le digo, mira, hay carreteras, autopistas en Europa, y me parece, creo que este es en Alemania, donde son autopistas donde tienen una ingeniería tan increíble que por eso un auto o el límite de velocidad es menos de 200. O sea, un auto no puede ir menos de 200 kilómetros por hora. Y imagínense, a 200 y es algo pues muy rápido. Pero esas autopistas tienen una ingeniería tan increíble, o sea, tan espectacular, que para eso están diseñadas. Entonces yo les decía, mira, es como agarrar, y digo, y no desprecio los bochitos, ¿verdad? Yo inicié con un bochito, ¿verdad? Un Volkswagen, ¿no? Pero es como si agarraras un bochito y te pusieras y te metieras a esta pista, ¿no? Donde está diseñada y su ingeniería ya es para otro tipo de autos, que lo mínimo que deben de correr son 200 kilómetros por hora. Digo, entonces estamos viviendo lo mismo. Hoy en día mucha gente quiere agarrar su bochito para circular en lo, como decías, Amada. O sea, la verdad de Dios ha sido tan exponencial y su revelación ha sido tan progresiva que es una ingeniería profética, si podemos tomar así este ejemplo, que nos lleva a circular y, o sea, ya no estamos, o sea, y hoy en día mucha gente en su religiosidad, en su estancamiento, en su enseñanza, en no crecer, en todo esto que vemos, ¿verdad? Incluyendo el rechazo hacia una de las raíces hebreas, lo único que está sucediendo es de que pues, quiere circular en una ingeniería profética que el Eterno ya puso y es algo diferente. Entonces, lastimosamente vemos eso que no checa, ¿verdad? No se puede circular a estas alturas, ¿no? Entonces, es lamentable, pero sí, o sea, lo que Dios está haciendo en estos tiempos y en esta década que el Padre está haciendo, o sea, es algo muy, muy hermoso y que indiscutiblemente tiene que ver con esta revelación que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, pastora. Gracias por su atención. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguien más? Bueno. Ok. Muy bien, muy bien. Pues bueno, mis amados, pues es algo muy hermoso que podamos podamos esta perspectiva, y digo, para eso es este tipo de enseñanzas, y cada aportación que ustedes hacen creo que nos va llevando a esto. Y aquí entramos todos, o sea, aquí es donde se cumple, ¿saben? La parábola del Señor que repartió la misma porción de salario a diferentes tipos de trabajadores. Y dice que unos entraron, les pagó igual al que llevaba 24 horas trabajando, como el que entró a las 12 horas, como el que entró una hora antes, ¿no? Y aquí es igual, ¿eh? Aquí el pago está llegando para todos, así, para cada uno de nosotros, porque eso es lo equitativo del Padre. Entonces aquí eso es lo que nosotros podemos ver que está sucediendo. Y aquí no es si tienes cuánto tiempo tienes, no, aquí el Señor aquí está dando equitativamente, porque está puesto ya el asunto para este corredor profético, como bien lo decía la profeta Lulú, para que nosotros caminemos y nosotros entendamos lo que el Eterno está haciendo. Y uno de los puntos medulares es esto, es las raíces hebreas que nos va llevando a una verdad presente. Y algo muy importante, recordemos que tiene que venir una verdad cada vez más exponencial. O sea, también aún en medio de esto no nos podemos estancar. Esto fue como un fundamento para que nosotros vayamos a lo que viene y lo que prosigue. Recuerden que la esencia es Yeshua y su manifestación.
Y por eso fiesta tras fiesta lo vamos celebrando. Y ahorita que acabamos de salir de la fiesta de Sukkot, donde no nada más celebramos el nacimiento de Yeshua, no nada más estamos celebrando los nuevos frutos que el Eterno y la perspectiva nueva, sino estamos celebrando o celebramos la perspectiva del reinado milenial que vamos a tener con Yeshua. Entonces, es lo que vamos apuntalando. Entonces, es algo muy hermoso porque ahora ya no anhelamos ser como la iglesia de Hechos, porque muchos abren el libro de Hechos y ay, suspiran, cómo quisieran ser como la iglesia de Hechos. Ese fue un punto medular, pero nuestra revelación está más adelante. Eso es algo que enseña mucho el apóstol. O sea, nuestra proyección profética está hacia adelante, no hacia atrás. Es hacia adelante lo que el Padre está trayendo. Y pues bueno, es algo muy hermoso que podemos visualizar, podemos vivir y podemos darle continuidad. Y eso es parte de, entonces, en la próxima clase vamos a hablar también que se sacó del contexto judío a Yeshua. Entonces, no puede la gente, ¿cómo la gente puede estar enseñando a Yeshua o enseñando de Yeshua sin su contexto judío? Entonces, ese va a ser otro punto ahí que vamos a estar hablando, ¿verdad? Son las hojitas que traía aquí. Pero bueno, mis amados, pues bueno, es una bendición estar con ustedes y poder, ¿verdad?, plantar esta semilla en cada uno de ustedes. Les amo mucho en cada parte donde ustedes se encuentren. Ahí pues que el Padre siga revelándose en ese nivel de revelación exponencial y siga manifestando su reino en todo lo que hagan. Les amamos mucho y pues bueno, a seguir estableciendo el reino porque somos parte de este plan de redención de Dios para esta tierra y eso es parte de, ¿no? Por eso necesitamos el origen, necesitamos el diseño original y indiscutiblemente pues son las raíces hebreas. Muchas bendiciones. Gracias. Abrazos grandes. Gracias, saludos por ahí, saludos al hermano Sisto, que no lo vemos. Ah, no, pues ya no está. Ya ahí que le llegue en el... Bueno, ya ese es otro asunto. Un abrazo, bendiciones. Cuídense, gracias. Bendiciones, shalom. Bendiciones a WhatsApp, shalom, a sus vidas. Hidalgo. Pasen buenas noches. Gracias, amados. Pasen buenas noches. Bendiciones, un abrazo. Bendiciones. Bye, bye.